Hola a todos, mi nombre es Peguito y el día de hoy continuaremos con el manga del héroe que se convirtió en el hijo mayor del duque. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Continuando con la historia, el Bosque de la Muerte, como su nombre lo indica, es un bosque lleno de muerte ubicado en el margraviato de Sedus. Es un lugar lleno de monstruos poderosos y venenosos, repletos de hierbas venenosas y mortales también. Sin embargo, en un lugar como ese, que parece tan lejos de la vida, los humanos siguen viviendo allí, ya que los criminales y aquellos tan pobres que ni siquiera pueden pagar sus impuestos acaban eligiendo ese lugar como su refugio. Incluso en un lugar como ese los humanos hacen todo lo posible para sobrevivir, viviendo juntos en una aldea de agricultura de tala y quema. Taeon comenzó a mencionarle al prota que al parecer recientemente terminaron apareciendo bandidos en el Bosque de la Muerte y al parecer estaban saqueando la aldea. Y además, desde que aparecieron han comenzado a llegar informes continuos de personas desaparecidas dentro de su territorio y eso los había llevado a creer que podrían estar conectados de alguna manera. Y por esa razón planeaban someter a los bandidos llevando a la Orden de los Caballeros al Bosque de la Muerte. Y aunque se trate de una aldea de agricultura, tala y quema, al final son gente de su territorio, por lo cual no podían quedarse sentados mirando cómo los bandidos terminaban lastimándolos. Y por eso, si el prota deseaba entrar en el bosque, tenía que esperar hasta que ellos terminen de someterlos o tenía que rendirse y marcharse de inmediato. Aiden rápidamente le mencionaba que eso no era para nada bueno. Observando al prota, Taeon se encontraba pensando que si acaso, por más canalla que el prota sea, de verdad se encontraba preocupado por la gente de esa aldea. ¿Y acaso ese tipo realmente siente la más ligera compasión humana hacia los demás? Mostrándonos el rostro del prota, este furioso se encontraba pensando qué podría pasar si los bandidos terminaban encontrando a los entes primero. Si descubren que hay entes por allí, definitivamente se volverían locos tratando de capturarlos para venderlos. No tenía más alternativa, no podía dejar que esos bandidos terminaran llevándose su precioso elixir, no, mejor, se corregía y mencionaba que debía de salvar múltiples vidas. Maldición, observando al prota, le mencionaba que al parecer sus verdaderas intenciones habían escapado por un momento. Aiden terminó llamando la atención de Taeon y con una sonrisa le preguntaba si acaso podía ir con él para ayudarlo, tenían que ir a acabar con esos bandidos de inmediato. Cambiando de escena, nos encontramos en la fortaleza de Sedus. Vemos al prota que ahora se encontraba llevando ropa abrigada mientras que se encontraba haciendo algunos estiramientos. Le mencionaba a Lowe que tenía que asegurarse de calentar bien. Los caballeros de la puerta se encontraban observando al prota y a su compañero y estos no dejaban de estar furiosos por lo que estaba sucediendo. Otros caballeros terminaron acercándose a Taeon y le mencionaban a este que había algo importante que debían de decirle. El caballero le preguntaba al joven amo si acaso realmente planeaba llevar a ese tipo problemático consigo. Comenzando a enojarse por tal comentario, Taeon le preguntaba al caballero qué era lo que acababa de decir. Mientras Taeon observaba al prota, el caballero le mencionaba que se refería a sus torpes acciones y sus pequeñas complexiones, solamente terminarían interrumpiendo y estorbando en su misión. Y además, esa persona es Aiden Remes, el cual había humillado a su señor y también lo había humillado a él. Por lo que absolutamente no podían aceptar algo como eso siendo caballeros de Sedus. Comenzando a enojarse cada vez más, Taeon le preguntaba que a qué se refería con decir que era como caballero de Sedus. Le preguntaba al hombre si acaso era más importante para él su honor como caballero que el dolor de toda su gente. Pues ¿cómo puede referirse al joven maestro que estaba arriesgando su vida por Sedus como un simple problema? El chico continuó mencionando que ahora mismo sus palabras irresponsables eran las que estaban manchando el nombre de la familia Sedus. Y mientras ambos observaban al prota, Taeon le mencionaba al caballero que le podía asegurar una cosa, tanto su padre como él reconocían la fuerza del prota y así de fuerte es el chico. Aunque sus acciones puedan ser un poco mostrándonos cómo el prota se encontraba babeando mientras se encontraba pensando en algunas gemas. Taeon terminó acercándose rápidamente al prota mientras le agradecía a este por la ayuda, ya que después de todo era una misión bastante peligrosa. El prota le mencionaba que estaba bien, disfrutaba de ayudar a los demás. Aún así, el prota le preguntaba a Taeon si acaso con ese pequeño grupo de personas sería suficiente, dado a que el número de bandidos que se atreve a causar problemas en el Bosque de la Muerte debe de ser bastante grande. Luego de exhalar, Taeon le mencionaba al prota que si acaso pensaba que él ya no lo sabía, por esa misma razón terminaron contratando un mercenario confiable. Al escuchar eso, el prota comenzó a emocionarse y se preguntaba si acaso ese mercenario podría ser alguien que conociera de su vida pasada. Justo en ese momento, una persona escandalosa comenzaba a acercarse preguntando si acaso ya todos se encontraban presentes. Mientras que el prota observaba voltear, Taeon le mencionaba al prota que se encontraba acercándose. Al observar de quién se trataba, Aiden comenzaba a sorprenderse, mientras que Maldición le preguntaba por qué se sorprendía de esa manera. ¿Acaso la conocía de su vida anterior? El prota le mencionaba a su compañero que no, ya que es la primera vez que la ve, pero podía decir claramente su origen, preguntando a la Maldición si acaso podía sentirlo. La niña, con una sonrisa, se disculpaba con los demás por haber llegado un poco tarde. Maldición, mientras observaba a la niña, mencionaba que ahora lo podía comprender un poco, mostrándonos cómo una dulce, joven y frágil chica se encontraba llevando consigo una masa que literalmente dobla su tamaño.
Con una sonrisa, la chica mencionaba que estaba encantada de conocerlos a todos. Su nombre es Lunia y es una sirviente del gran dios de la carnicería. Observándola, Lowen mencionaba que si entonces es una sirvienta del dios de la carnicería, ¿acaso eso no quería decir que habían contratado a una sacerdotisa del culto de la carnicería divina? Aiden mencionaba que habían traído a un mercenario de un lugar bastante interesante, mencionándole esto a Taeon. Lowe comenzó a mencionarle al prota que al parecer era completamente diferente a lo que dicen los rumores, ya que había escuchado que los sacerdotes del culto de la carnicería divina están llenos de locura, pero ella al parecer parece una chica linda y gentil. Aiden se encontraba algo nervioso mencionándole a su compañero que él también había pensado lo mismo al principio, mientras que Lowe no comprendía las palabras del prota y le preguntaba a qué se refería. Justo en ese momento, el prota le respondía a su caballero que lo terminaría descubriendo pronto, así que no debería de apresurarse. La chica terminó acercándose al prota y le mencionaba a este que había escuchado hablar de él. ¿Acaso no es el hijo mayor de la familia Remes? El prota le mencionaba a la señorita que era un placer conocerla, presentándose con su nombre, y añadía que hacía mucho tiempo que no se asociaba con un sacerdote del culto de la carnicería divina. La chica emocionada le preguntaba al prota si acaso quería decir que se había asociado con sus hermanos y hermanas antes. El prota, mientras comenzaba a molestarse recordando a una persona, le mencionaba a la chica que una vez, hace mucho tiempo ya, y era una criatura tranquila y reservada, corrigiendo rápidamente la palabra criatura por persona. La chica comenzó a mencionarle al prota que todos los sacerdotes de su culto a menudo trabajan como mercenarios mientras están de peregrinaje. Así que suponía que el prota se los ha encontrado al menos una o dos veces. Comenzando a gritar a los cielos, la chica le mencionaba al prota que ese debe de ser el destino, tenía que sentirse libre de llamarla Lunia. Y ahora era el momento de hacer todo lo posible para castigar a los malvados. Mientras sonreía, Aiden comenzó a pensar que el culto de la carnicería divina, una de las tres grandes religiones con un poder divino especializado en el combate, y como sacerdotisa del culto de la carnicería divina, no debe de tener problemas en enfrentar a los bandidos. Taeon rápidamente le mencionaba a todos los presentes que ahora que todos se encontraban reunidos, era momento de que partieran hacia el bosque de la muerte. Un rato después, el prota y su grupo ya se encontraban en el interior del bosque de la muerte, mostrándonos cómo Taeon era el que estaba guiando el camino. Aiden se encontraba observando hacia todas las direcciones mencionando que el bosque era mucho más ordinario de lo que había escuchado. Taeon le mencionaba al prota que eso era porque ese camino había sido limpiado y despejado por los aldeanos para recoger sus necesidades. Colocándose algo cauteloso, Aiden comenzaba a pensar que podía sentir un aura extraña, preguntando a la maldición si acaso la había notado, a lo que este último le mencionaba que por supuesto que la había notado y desde hace mucho tiempo. Y es como si una energía siniestra se escurriera desde el suelo como en el inframundo. Y había pasado un tiempo desde que se encontró en una tierra así, por lo cual esta es completamente digna de su nombre. Aiden comenzó a pensar que es un bosque donde se emana veneno y energía malvada, haciendo que comenzara a pensarse lo remarcable que son los humanos que viven allí. Molestándose, el prota se mencionaba que por cierto ese maldito conejo lo había terminado enviando de manera intencional a un lugar tan peligroso, tendría que enseñarle una lección la próxima vez que lo vea. Apresurando su paso, el prota terminó alcanzando a Taeon para preguntarle a este último si acaso realmente todo eso estaba bien. Taeon le preguntaba al prota que a qué se refería con lo que acababa de decir. El prota le mencionaba al chico que por lo que sabía su padre Margrace no soportaba a los mercenarios, recordando cuando este último simplemente se sentía indignado debido al apodo que había recibido el prota en aquel entonces. Mientras observaban a la chica, el prota le mencionaba a Taeon que podría ser una peregrina del culto de la carnicería divina, pero seguía siendo una mercenario, preguntándole si acaso estaba completamente bien el haberla contratado. ¿Y qué pasaría si terminaban regañándolo después por lo que había hecho? Molestándose un poco por ese comentario, Taeon le mencionaba al prota que bueno, si su padre terminaba enterándose ciertamente lo regañaría duramente, pero eso no le importaba ahora mismo, ya que no cuentan con el tiempo suficiente para ser exigentes con sus métodos cuando se trata de salvar la vida de su propia gente. Y además, los mercenarios poseen más experiencia contra bandidos que los mismos caballeros, y si lo piensa de esa manera era obvio que terminaría contratando mercenarios. Observando al chico, el prota le mencionaba que al parecer es bastante listo, mientras se encontraba pensando que es completamente diferente a su padre. Taeon comenzó a gritarle al prota que por supuesto que lo es, añadiendo que es un completo necio por no reconocer su verdadero valor hasta ahora. El prota le respondía que suponía que aún le faltaba un poco de humildad, a lo que Taeon le preguntaba al prota qué era lo que había dicho. Un rato después, mientras seguían con su marcha, Taeon, que se encontraba liderando el grupo, comenzaba a mencionar que tenían que mirar, pues suponía que esa era la primera aldea, estaban a punto de llegar. Inmediatamente Taeon se encontraba preguntándose qué era eso, mientras que los demás se encontraban confundidos y sorprendidos, e incluso la sacerdotisa comenzaba a rezarle al dios de la carnicería. El prota, observando lo que estaba delante de ellos, comenzaba a mencionar mientras maldecía que habían llegado demasiado tarde. Se nos muestra que al parecer toda la aldea había sido completamente quemada. Habían 5 aldeas de cultivo de rosa y quema en el bosque de la muerte, y la primera aldea a la que terminaron llegando no había absolutamente nada con vida en ella. Todos los edificios estaban reducidos a cenizas y no había ni un solo sobreviviente.
Preocupados por lo que observaron en la primera aldea, fueron corriendo hacia la segunda aldea, la cual se encontraba en un estado similar. Ansiosos por lo que estaba sucediendo, llegaron directamente a la tercera aldea. Por lo que estaba sucediendo en las primeras 3 aldeas, con desesperación terminaron llegando a la cuarta aldea, la cual estaba en un estado completamente igual a las primeras 3. En la entrada de la aldea se puede ver toda la destrucción a simple vista. Los caballeros inmediatamente comenzaron a recorrer la aldea para intentar conseguir algunos sobrevivientes, a lo que uno de los caballeros comenzaba a gritar luego del recorrido que no habían encontrado a nadie con vida por allí. Observando hacia todas las direcciones, el prota se preguntaba si acaso tampoco existía ningún sobreviviente en esa aldea. Los caballeros comenzaban a reportar las áreas que estaban revisando, añadiendo que tampoco habían encontrado sobrevivientes en su área. Aiden continuó pensando que incluso una aldea de agricultores debe de tener al menos una milicia, entonces ¿cómo ocurrió esa masacre tan desigual? Continuó pensando que definitivamente no se trataba de bandidos comunes, preguntando quiénes eran esas personas. Justo en ese momento, uno de los caballeros que se encontraba más adelante comenzaba a gritarle a su señor que al parecer habían encontrado algunos sobrevivientes. Al escuchar eso, Taeon rápidamente terminó apresurando su paso para llegar hacia donde se encontraban, y mientras comenzaban a levantar los escombros terminaron descubriendo que se trataban de 2 niños pequeños los cuales se habían refugiado debajo de las estructuras derrumbadas. Uno de los caballeros comenzó a mencionar que al parecer habían evitado el fuego entrando entre los escombros de los edificios. Taeon terminó acercándose a los niños y mientras les extendía la mano le mencionaba que eran los caballeros de Sedus los cuales se encontraban allí para protegerlos y ahora todos estaban a salvo. Los niños, mientras comenzaban a llorar, el mayor comenzó a preguntar si acaso de verdad eran los caballeros de Sedus los cuales se encontraban allí para protegerlos. La niña no soportó más la atención y rápidamente terminó corriendo hacia los brazos de Taeon para comenzar a llorar desconsolada. Taeon le mencionaba a los niños que lo sentía mucho por haber llegado tarde. El niño de rodillas en el suelo le mencionaba a Taeon que si de verdad es un caballero le pedía que por favor también salvara a sus padres. Con algo de vergüenza en su rostro, Taeon le mencionaba al niño que lo sentía, pero estaba seguro de que sus padres habían ido a un lugar bastante agradable, a lo que el niño rápidamente le refutaba y le mencionaba que no era así. Pues los atacantes terminaron arrestando a sus padres y a todos los demás de otros lugares. Estaba completamente seguro de que todos ellos se encontraban con vida. Taeon al escuchar eso comenzaba a enfurecerse preguntando si acaso se los habían llevado a todos a otro lugar. Un rato después, bajo la luz de la luna, vemos a Taeon y a todo su grupo caminando de frente, pero todos ellos se encontraban con miradas sombrías, en especial Taeon que se veía completamente furioso. Aiden, que se encontraba un poco cauteloso por la parte trasera, se preguntaba por qué se habían llevado a las personas en vez de simplemente acabar con todas ellas. Todavía no tenían suficiente información, por lo cual podrían encontrar alguna pista en la última aldea que quedaba. Bajo la luz de la luna, el grupo de Taeon seguía caminando por los senderos que habían creado los aldeanos, pero en ese preciso instante un ruido terminó llamando la atención del prota. Colocándose en guardia, el prota le mencionaba a Taeon que al parecer tenían algunos invitados no deseados. Furioso, Taeon mientras comenzaba a desenvainar su espada preguntaba si acaso eran esos miserables, y eso era genial ya que se aseguraría de que ellos pagaran por todos sus pecados en ese instante. Vemos a un grupo de personas que se habían lanzado de frente a atacar a los caballeros, mientras que Lobo y el resto de caballeros se encontraban preparados para atacar. Justo en ese momento, Taeon logró darse cuenta de lo que estaba sucediendo, gritándole a todos los presentes que tenían que detenerse de inmediato. Tanto la sacerdotisa como el prota se encontraban algo confundidos por las palabras de Taeon. Sonriendo, el chico se encontraba mencionando que no se trataban de bandidos y que había pasado mucho tiempo. Un hombre inmediatamente comenzó a mencionar que tenían que guardar sus espadas. Este hombre algo confundido le preguntaba a Taeon si acaso se encontraba allí para ayudarlos. Y este hombre es Marcus, el cual forma parte de la quinta aldea de Rosa y Keme y es el mismo jefe de la aldea. Observando a Taeon, el prota le preguntaba si acaso lo conocía, a lo que el chico le respondía que solía ser un caballero de su orden hace 10 años y había escuchado que se había retirado después de una lesión grave, pero no esperaba verlo en ese sitio. Taeon le mencionaba a Marcus que al parecer esa era una bienvenida bastante fría, a lo que Marcus le mencionaba que lo sentía, pero los bandidos seguían apareciendo allí todos los días, por esa misma razón habían tomado tales acciones. Observándolo, el hombre también le mencionaba que había crecido mucho, casi no lo reconocía después de todo. Taeon terminó colocando su mano sobre el hombro de Marcus y mientras se apoyaba del hombre le mencionaba que gracias a Dios por estar bien, le agradecía mucho a Dios porque éste se encontraba todavía con vida. Marcus, comprendiendo a qué se refería Taeon, sorprendido le preguntaba si acaso las demás aldeas, pero inmediatamente es interrumpido por Taeon. Triste, Taeon le mencionaba que así es, todas las demás aldeas fueron emboscadas y casi no queda ninguna aldea en pie, e incluso casi no quedan sobrevivientes. Y es un completo alivio que al menos su aldea todavía se encuentre bien. Marcus le preguntaba a qué se refería con bien, aunque bueno, ya era bastante tarde, por lo cual se los llevarían primero a su aldea. Luego de llegar a la aldea, en el interior de esta observamos cómo todos se encontraban sorprendidos ante lo que estaban viendo. Había múltiples personas heridas y comenzaban a mencionar que al parecer el joven maestro Taeon había traído algunas pociones y tenían que dárselas a los demás. No eran suficientes pociones, pero tenían que hacer todo lo posible para ayudar a los que se encontraran en la peor situación.
Taeon, comprendiendo la situación, le mencionaba a Marcus que entonces al parecer su aldea también había sido atacada. Marcus le mencionaba al chico que muchos de ellos solían ser caballeros, así que de alguna manera lograron detenerlos, pero había algo extraño en todo eso. Era un poder completamente extraño, algo así como la habilidad de resucitar cuerpos muertos. Al escuchar eso, tanto Taeon como el prota se encontraban seguros de una cosa: podría ser magia negra. El prota furioso se mencionaba que finalmente todo tenía sentido, cómo lograron masacrar a la gente de manera abrumadora, por eso se habían llevado a las demás personas en vez de acabar con ellos. Y esos desgraciados, no había duda de que estaban sacrificando a las personas para algún plan suyo o algo que tenían en mente. Furioso, el prota se mencionaba que se trataba de los malditos de Caos, que igual que en su vida anterior hacían cosas tan repugnantes como esas. Aún así, continuó preguntándose que cuándo fue la última vez que sacrificaron humanos a una escala tan grande, y no había manera de que no pudiera descubrirlo antes. En ese instante algo terminó llamando la atención del prota. Era un hombre que se encontraba con una herida y su compañero comenzaba a mencionar que por qué no funcionaba la poción, qué demonios era lo que estaba sucediendo. El prota terminó fijándose directamente en la herida y mencionaba que no podría tratar esa herida con una poción común. Entregándole una poción al hombre, el prota le mencionaba que tenían que utilizar esa poción sagrada. El que estaba ayudando a su compañero sorprendido le preguntaba al prota que si acaso realmente les estaba entregando esa poción tan preciosa, agradeciéndole al prota inmediatamente. El prota comenzaba a gritar que cualquiera cuyas heridas emitan una luz oscura había sido atacado por energía demoníaca negra, por lo cual las pociones comunes no funcionarían, tenían que ir a buscar pociones sagradas con este para que así puedan tratar sus heridas. Las personas comenzaron a acercarse al prota para tomar pociones y este último se las terminaba entregando sin mayor dificultades. El prota comenzó a pensar que gracias a Dios había empacado montones de pociones sagradas en su bolsa dimensional. Observando esa situación, Maldición le mencionaba al prota que pensaba que valoraba más el dinero que la vida de otras personas y se sorprendía a veces de las actitudes del prota. Furioso, el prota le preguntaba a Maldición qué era lo que pensaba de él, ya que por supuesto eso no sería gratis, haría que Taeon terminara pagando por todo eso con intereses. Y además no podía dejar que los bastardos del caos terminaran saliéndose con la suya. Al escuchar eso, Maldición le mencionaba al prota que, como era de esperarse, es igual que siempre. Un hombre delante del prota le preguntaba si acaso también podrían tratar a ese niño, a lo que el prota le mencionaba que por supuesto, pues esa poción sagrada es, pero inmediatamente el prota se quedaba sorprendido ante lo que estaba observando. Observando al niño, el prota se encontraba pensando que estaba todo envuelto, así que podía parecer un humano, pero mirándolo más de cerca no es un humano. El prota terminó descubriendo que lo que tenía el hombre entre sus brazos es un ente después de todo. Cambiando de escena, nos encontramos cerca de la aldea de Marcus, la última aldea que queda en pie, y observamos a un grupo de personas que se encontraba acercándose a la misma. Uno de los encapuchados comenzaba a mencionar que esos perdedores eran los que habían sido expulsados de la ciudad, pero aún así habían resistido con ferocidad. Otro de los presentes mencionaba que el viejo Marcos le pertenecía, así que no tenían que meterse con él. Uno de los encapuchados terminó acercándose a un hombre llamándolo Mago Negro, añadiendo que la última vez no pudo utilizar sus poderes, pero esa vez tenía que ir con todo. Y al final, así era como funcionaba ayudarse mutuamente, ¿o no? El encapuchado continuaba mencionando que podían quedarse con todas las provisiones y el dinero de las aldeas, ya que le había dicho que solamente necesitaba a las personas. El Mago Negro le mencionaba que ellos eran unos completos ignorantes, lo único que tenían es su fuerza, pero hablaban demasiado. Y solamente tenían que mover a las personas que atraparan al lugar que les había dicho. El hombre terminaba alejándose del Mago Negro mientras lo maldecía y se iba furioso. El Mago Negro, por otro lado, se encontraba pensando que una vez que todo termina allí también terminaría utilizando a esos bandidos, y con todos esos humanos debería de ser suficiente para las investigaciones que estaban llevando a cabo, o que estaba llevando a cabo. En el interior del pequeño pueblo, observamos cómo el ente que se encontraba dormido comenzaba a despertar preguntando en dónde se encontraba. El prota, que se encontraba en la misma habitación esperando a que éste despertara, le preguntaba si acaso ya de verdad se había levantado. El ente, asustado mientras lloraba, le mencionaba al prota que por favor no tenía que comérselo. Con lágrimas en sus ojos, el pequeño ente le mencionaba al prota que él no era sabroso, así que por favor no tenía que comerlo. El prota le mencionaba al pequeño ente que tenía que dejar de estar asustado ya que él no planeaba comérselo. Maldición llamaba la atención del prota y algo desconcertado le preguntaba que cómo se suponía que creía que el pequeño ente le iba a creer que no se lo quería comer cuando ponía esa cara. El prota le mencionaba al pequeño ente que él había dicho que no se lo iba a comer, llamándolo su pequeño elixir, pero rápidamente lo corregía por pequeño ente. El chico llorando le mencionaba al prota que no debería de comérselo ya que él es venenoso y si llegara a hacerlo terminaría causándole un gran dolor de estómago. Justo en ese momento el prota sacaba algo de entre su bolsa mágica y le mencionaba al pequeño ente que tenía que comer eso y calmarse, a lo que el ente, sintiendo el aroma de aquello que sujetaba el prota, mencionaba que ese olor le parecía delicioso. Mientras observaba la bolsa que el prota sujetaba ante este, le preguntaba si realmente podía comerse eso, a lo que el prota le mencionaba que por supuesto no necesitaba el polvo de hueso de todos modos. El ente comenzó a comer lo que el prota le había entregado e inmediatamente comenzaba a mencionar que eso estaba delicioso.
El prota le mencionaba a Maldición que realmente le había gustado el polvo de huesos de Lich. Maldición le mencionaba al prota que ya se lo había dicho, pues los End no pueden resistir el polvo de hueso de Lich, preguntándole qué tal estaba. ¿Acaso no estaba feliz de haber escuchado su consejo? A lo que el prota le mencionaba que por supuesto, agradeciéndole a este por toda la ayuda. Dejando las bromas de lado, el prota le preguntaba al pequeño En por qué se encontraba herido y desmayado en ese pueblo, a lo que este le mencionaba al prota preguntándole que en dónde se encontraban el resto de personas que habían escapado con él. Aiden le mencionaba al pequeño En que las personas que lo habían traído a donde estaban ellos habían comentado que él era el único herido y desmayado afuera y al parecer no había nadie más cerca de este cuando lo encontraron. Confundido, el En preguntaba cómo podía ser eso posible. Aiden le preguntaba si acaso sabía qué era lo que estaba pasando en el bosque, ya que si le decía la verdad podría ayudarlo. Ellen estuvo a punto de contarle todo al prota, pero inmediatamente comenzó a pensar que su papá y su mamá le habían dicho que no podía confiar fácilmente en los humanos. Interrumpiendo ese momento, las campanas del exterior comenzaron a sonar y las personas comenzaban a gritar que estaban siendo atacados. Los bandidos habían vuelto. Secándose la baba y observando hacia atrás, Aiden mencionaba que los bandidos estaban de vuelta, y mientras le daba la espalda al pequeño En le mencionaba que no podía hacer nada si este se quedaba callado, así que por ahora solamente podría esconderse en esa pequeña cabaña. Mientras algunas lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, el pequeño En se encontraba pensando que todo lo que podía esperar era que el prota no fuera igual al resto de humanos, llamando la atención del prota. Con una mirada de desesperación, Ellen observando al prota le preguntaba si acaso realmente podía ayudar a su bosque, preguntándole si acaso era diferente al resto de humanos. Comentario que llamó la atención del prota que simplemente se encontraba observándolo. Cambiando de escena, observamos cómo los bandidos se encontraban cargando hacia el pueblo. Comenzaban a mencionar que tenían que ser aniquilados, mientras que uno de los bandidos le mencionaba al resto de sus compañeros que no iba a dejar que uno solo de ellos se escapara esta vez. Los caballeros de Sedus comenzaban a mencionar que tenían que proteger la aldea y no tenían que tenerle miedo a los bandidos. Todos los caballeros tenían que avanzar y formar las filas. El mago oscuro, mientras se encontraba recolectando maná, procedía a mencionar que no los había visto antes, preguntando si acaso son caballeros de ese territorio, pero bueno, no eran más que sacrificios para ofrecer, cosa que no estaba del todo mal. Inmediatamente el mago oscuro terminó conjurando hacia una pequeña legión de muertos vivientes, los cuales comenzaron a levantarse del suelo. Observando lo que estaba ocurriendo, uno de los caballeros mencionaba que ahí venían los no muertos, otro mencionaba que nunca había luchado en contra de ellos antes. Una persona comenzaba a caminar al frente y mientras reía mencionaba que entonces ellos son los pecadores detrás de todo ese malvado plan. Uno de los caballeros, al observar cómo la sacerdotisa se les había adelantado, comenzaba a mencionarle a esta que era muy peligroso. Otro de los caballeros le mencionaba que ellos se ocuparían de los bandidos y que ésta simplemente tendría que encargarse de los no muertos. Taeon le mencionaba a sus caballeros que tenían que dejarla estar, pero uno de los caballeros preocupado le mencionaba a este que habían demasiado de ellos. Analizando la situación, Taeon mencionaba que puede que estos no lo sepan, pero no había nadie más apropiado para esa situación que ella. Mientras la chica se preparaba para utilizar su gran masa, Taeon continuaba mencionando que es un sacerdote loco con el rostro de un ángel, un guerrero de la carnicería que trae la muerte en nombre de su dios. Y así son los sacerdotes del culto divino de la carnicería, mostrándonos cómo la chica ahora se encontraba en el aire y estaba a punto de aterrizar donde se encontraban los bandidos. La sacerdotisa, con un rostro peculiar, procedía a mencionar que tenían que perecer todos aquellos que han incurrido en un mal karma. Aterrizando de lleno donde se encontraban la mayoría de los bandidos y mandando a volar a unos cuantos de estos por los aires. El mago oscuro, observando lo que estaba sucediendo, se preguntaba qué era lo que estaba pasando, preguntaba que de dónde había salido un monstruo como ella de repente. La chica comenzó a mencionar que en el nombre del dios de la muerte y la carnicería, en su nombre tenía que permitirle a su siervo empuñar su poder, mostrándonos cómo ahora la chica balanceaba esa gigantesca arma como si de un simple palo de madera se tratara. El mago, observando la forma de pelear de la chica, comenzaba a mencionar que se había llevado por medio a los bandidos junto con los no muertos que éste había convocado. Dejando salir una bruma de entre sus manos, el mago oscuro mencionaba que la maldición de la muerte tenía que devorar a esa mujer loca, mostrándonos así como la bruma se encontraba dirigiéndose hacia donde se encontraba la sacerdotisa. Pero antes de que la bruma siquiera pudiera alcanzarla, la sacerdotisa había desaparecido, causando que el mago oscuro se preguntaba a dónde se había ido. Justo en ese momento, una risa comenzó a helar completamente el cuerpo del mago oscuro al darse cuenta de que la sacerdotisa se encontraba arriba de este y estaba a punto de acabar con él. El mago oscuro volteó hacia arriba esperándose lo peor, pero por supuesto no pudo hacer nada con lo que estaba a punto de suceder, mostrándonos simplemente una pequeña mancha de sangre que se había desparramado por todo el área. Un rato después, observamos cómo la mayoría de personas que se encontraban haciendo guardia para cubrir el pueblo comenzaban a salir al exterior. Uno de los caballeros se encontraba informándole a Taeon que habían capturado a todos los bandidos que habían encontrado en su camino y a los que quedaban, mientras que Taeon le agradecía por su excelente trabajo. Taeon le preguntó al caballero qué les habían respondido cuando les preguntaron por los aldeanos capturados. El caballero mencionaba que no estaba completamente seguro de eso tampoco, a lo que Taeon le preguntaba a qué se refería.
El caballero le mencionaba que los bandidos simplemente tomaron lo que podían vender y terminaron dejando a los aldeanos donde el mago oscuro les había dicho. Pero el mago oscuro en ese momento se encontraba muerto, pero inmediatamente Taeon terminó interrumpiéndolo mientras maldecía y preguntaba si acaso eso significaba que no había forma de rescatar a los aldeanos. Justo en ese momento el prota terminó haciendo acto de aparición llamando la atención de Taeon, el cual al observarlo le preguntaba dónde había estado todo ese tiempo. Pero inmediatamente le preguntaba al prota si acaso existía alguna forma de poder encontrarlos, a lo que el prota le mencionaba que sí, existe una forma, pero era un tanto complicada de llevar a cabo. Furioso, el prota comenzaba a mencionar que no tenían mucho tiempo y deberían de apresurarse de inmediato. En el momento en el que los bandidos atacaron el pueblo, el prota se encontraba hablando con el ente en la habitación y sorprendido el prota le preguntaba si acaso los magos oscuros también terminaron llevándose consigo a todos los entes. El pequeño Él le mencionaba al prota que lo terminaron capturando y fue encerrado, aún así logró escapar, pero no solamente habían entes allí, sino que también había muchos humanos que parecían haber sido capturados. Pensando en la situación, el prota mencionaba que entonces habían reunido entes y humanos en un solo sitio. Se preguntaba si acaso estaban preparando un gran ritual de invocación o estaban planeando convertirlos a todos en no muertos. Furioso, el prota se encontraba mencionándose que sea lo que sea no lo iba a permitir. Pues ¿cómo se atrevían a meterse con su elixir? Maldición, al escuchar los pensamientos del prota le preguntaba al chico que qué tipo de persona era. En el presente, Taeon le preguntaba al prota qué era lo que estaban planeando, a lo que el prota mencionaba que no parecía saber nada acerca de eso. Observando fijamente al prota, Taeon le preguntaba que entonces cómo deberían de encontrarlos. El prota le mencionaba a Taeon que alguien que había escapado le había dicho que sabía dónde se escondían y planeaba ir a espiarlos un poco. Taeon le mencionaba al prota que cosas como esas debían de dejárselas en sus manos ya que había ocurrido en su territorio, así que tendrían que trabajar juntos para encargarse de ellos. El prota, colocando su mano en el hombro de Taeon, le mencionaba que no podía dejarlo ir ya que después de todo él se encontraba allí para ayudarlos y tampoco podría dejarle la parte más peligrosa, por lo cual él mismo se encargaría de ir a enfrentarlos. Taeon, con lágrimas en los ojos, le mencionaba al prota que no podía creerse que este sea tan buen tipo y lo había juzgado mal todo ese tiempo, a lo que el prota le mencionaba que por supuesto, comenzando a pensar que porque estaba llorando, todo eso le daba mucha vergüenza. Aún así, dejando eso de lado, el prota se encontraba pensando que Caos no era el verdadero problema, pues si lo que decía el ente era verdad, entonces definitivamente y hasta acá termina el capítulo. Espero que les haya gustado, si es así ya saben lo que tienen que hacer, dejar su like, comentar y compartir para poder llegar a muchas más personas y seguir haciendo crecer esta comunidad. Recuerden que si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra pueblo. Aprovecho para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, y ahora sin nada más que decirles espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.